Todos. Hay que hablar de la agricultura, de los productos en los mercados que nosotros solemos ver cuando hacemos las compras, por ejemplo. Y lo que proyecta el Midagri es que las siembras van a crecer 6.5% en la campaña agrícola 2023-2024. Vamos a conversar inmediatamente con Juan Carlos Moreira. Él es especialista de la Dirección de Estudios Económicos de Midagri. Señor Moreira, bienvenido. Muchas gracias, Valeria. Sí, para comentarte sobre la campaña agrícola que efectivamente inició el 1 de agosto y va a culminar el 31 de julio del siguiente año. Entonces... y quiero esto ponerlo en contexto a los televidentes porque, a ver, cosechar o producir papas, cebolla, oyuco, quinoa, limones, etcétera, lo que nosotros vemos en los mercados no es de un día para otro, no es de un mes para otro como campañas navideñas o de Día de la Madre que uno pues compra por contenedores y demás, toma su tiempo, ¿no? Y va variando, señor Moreira, de acuerdo al producto también y de acuerdo a la región. Estamos hablando de una campaña que arrancó hace 7 días y va a terminar el próximo año, que es normalmente el ciclo, bueno, que es así dura, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo pinta la campaña, o cómo ha pintado, perdón, la campaña 2022-2023? La campaña que ya está culminando, bueno, que ya prácticamente culminó en julio del año 2023, ¿no? Sí ha habido efectivamente una reducción en las siembras por el impacto mismo de las condiciones climáticas adversas que se han presentado. ¿Estamos hablando de Yaku, ¿no? Por ejemplo? En el caso del norte, excesivas lluvias que de alguna manera limitaron la producción, digamos, de arroz, ¿no? Ha impactado en los rendimientos, y en el sur la sequía que se presentó, digamos, durante el periodo de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Ajá, y en el caso 2022-2023, de esa campaña agrícola, ¿cuánto se redujo las siembras? Hubo una importante reducción, pero sin embargo, en el periodo en el cual se está, digamos, era más agudo el impacto, las siembras eran bastante menores, pero a la actualidad tenemos ya cifras al mes de junio. La reducción se ha ido haciendo cada vez menor, ¿no? O sea, ahorita tenemos, digamos, una caída en las áreas sembradas de 2.2%. ¿no? Eso significa que en algún momento, por ejemplo, hacia diciembre o enero, comienzos de este año, la brecha era mayor, de alrededor de 10-12%, pero sin embargo se han ido normalizando las siembras, ¿no? En el caso de la sierra se establecieron las lluvias y hubo progresivamente mayores siembras. Ajá. Y señor Moreira, ¿cómo pinta, por ejemplo, ahora la campaña 2023-2024? De acuerdo a la proyección de Midagri, es que las siembras van a crecer 6.5%. ¿Nos estamos recuperando? Sí, bien. En una encuesta que el Midagri realiza cada año, y eso se efectúa más o menos entre los meses de mayo y junio, se consulta a los productores la expectativa de cómo sería la siembra de sus cultivos para la próxima campaña, y ha dado como resultado una expectativa, digamos, optimista por parte de los productores que están mencionando que las siembras podrían crecer en 6,5%. Esto es más o menos 2.100.000 hectáreas de cultivos que estarían realizando para la próxima campaña. Ajá. Y cultivos, por ejemplo... 2 millones, un poco más de 2 millones de hectáreas. 2.140.000 170 hectáreas que probablemente sembrarían para la próxima campaña. ¿Y siembras como cuáles? Por ejemplo, ¿qué Por tipo ejemplo, de podríamos destacar acá las siembras más importantes, digamos, como el caso del arroz, que estaría incrementando en 3%, en el caso del maíz amarillo duro, 23%. Recordar que el maíz amarillo duro es un insumo para el pollo, digamos, para los alimentos balanceados, ¿no? Pero sin embargo importamos casi 2/3 de este producto. Claro, pero no nos alcanza. 75% que importamos, pero sin embargo esta situación, digamos, de mejores precios que están obteniendo también los productores ha hecho que estos mismos productores puedan sembrar un poco más. Entonces, ahí se registra que para la próxima campaña estas siembras se estarían incrementando como 23%. En el caso de la papa, sí estaría recuperando más o menos alrededor de 1%. En el caso de maíz choclo, 8.7%, salvo la quinoa, ¿no? La quinoa es un cultivo
principalmente de Puno, y ahí sí presentaría una leve reducción de alrededor de 4% o 5%. ¿no? Me quiero quedar con esta mirada, a ver, prácticamente o ciertamente optimista. El arroz, el maíz duro y la papa van a subir sus siembras, o sea, son productos cuya siembra se va a ver incrementado. ¿Qué quiere decir, en términos sencillos, señor Moreira, para que el televidente nos pueda entender que no se ve, digamos, variación de precios en estos productos el próximo año? Si obtenemos una producción adecuada, hay una mayor oferta, obviamente los precios van a tender a regularse, ¿no? O sea, podría incluso tener una leve caída, ¿no? O sea, tampoco esperemos que caiga demasiado porque también afectaría a los mismos productores. Ok. Entonces, sino que los precios se mantengan estables. Se mantengan estables y no haya todo ese proceso que tal vez en algunos momentos, y esos son a veces estacionales, que por efecto de especulación también suben los precios, ¿no? ¿Y cuáles son las regiones, señor Moreira, donde se ha registrado este optimismo de una subida en las siembras? Hablamos, en el caso de la papa, en las zonas andinas del país, donde se cultiva mayormente bajo secano. Ajá. En el caso del arroz, estamos hablando prácticamente del norte del país, la costa norte y parte de la selva. En el caso del maíz amarillo duro, también se siembra en estas regiones, en el norte y en la selva, ¿no? Entonces, ahí es donde se produciría, digamos, una mayor áreas sembradas del ¿Ustedes han estimado, señor Moreira, con este panorama del Midagri, que las siembras van a crecer o crecerían 6.5% en la campaña 2023-2024? ¿Cuántas familias, cuántas personas que se dedican a la cosecha de la tierra y las siembras y demás se van a ver beneficiados con esto? Claro, en estos cultivos, hablamos de cultivos transitorios o anuales, están inmersos alrededor de 2.100.000 productores, ¿no? Si estamos pretendiendo que incrementarían sus siembras, estarían obteniendo un mejor beneficio, digamos, a través de sus precios que podrían recibir. Y me voy al otro lado. ¿Cuáles son los productos que no van a tener un buen desempeño 2023-2024 en esta campaña agrícola? Fíjate que además de la quinoa, hay otro cultivo, pues se han investigado 23 cultivos a nivel nacional. El otro caso es el tema de la cebada, pero va a disminuir levemente, alrededor del 0.5%, o sea, casi nada, o casi se mantendría, ¿no? O sea, estamos hablando de dos productos, digamos, que no tendrían un buen desempeño para la próxima campaña, que es quinoa. Sobre todo la quinoa. ¿Y la quinoa, digamos, es sustancial en la canasta básica de alimentos del peruano o es que sirve para la exportación? ¿Dónde se va a ver el golpe? Podría limitarse, digamos, puesto que una parte de la producción, de la oferta productiva de la quinoa, se destina a las exportaciones. Ok. ¿No? Quería aprovechar su presencia, señor Moreira, para un poco también entender qué está pasando con la cebolla y con el limón. Apenas terminó el mensaje al Congreso de la Presidenta, tuvimos nosotros a la ministra Nelly Paredes, la titular de la cartera del Midagri. Justo le preguntábamos por el tema de la cebolla, que estaba generando ya cierta preocupación en varias regiones. Y nos comentaba que en agosto la situación o el precio de la cebolla se iba a regularizar. ¿Mantenemos ese pronóstico todavía o es que de repente en septiembre se puede mejorar la cosa? ¿Cómo lo ven ahora? Sí, mencionaba al inicio de que en el caso de la cebolla y el limón son muy estacionales. El limón, por esta época, julio, agosto, tiene menor producción. Entonces, por tanto, los precios tenderían al alza. Posiblemente terminando septiembre, octubre, ya los precios estén regulándose porque ya hay una mayor oferta. En el caso de la cebolla, efectivamente ha habido menores siembras, ¿no? Aparte de que por esta época también disminuye las cosechas de cebolla y una menor oferta productiva, sobre todo en las regiones de Arequipa, que es el productor por excelencia de la cebolla. ¿No tenemos ya estos fantasmas oscuros que tuvimos el año pasado con la ausencia de fertilizantes? ¿Eso no va a ser, digamos, un impedimento o un riesgo para la campaña agrícola 2023-2024? ¿Lo va a hacer, por ejemplo, el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño, si bien es cierto, hay un último comunicado del ENFEN, de esta Comisión Multisectorial del Estudio para el Fenómeno del Niño, que menciona que el niño podría estar entre débil y moderado. Si es débil, efectivamente no presentaría problemas. Si es moderado, ahí podría impactar sobre todo en los rendimientos productivos de estos cultivos, ¿no? ¿Y ustedes han pronosticado o han advertido cuántas hectáreas se podrían verse afectadas con un fenómeno del Niño moderado? Sí, en el caso de un impacto, digamos, con este fenómeno del Niño moderado, sí habría una reducción importante de la producción, ¿no?
Eso puede más o menos mencionarse, y justamente aprovecho acá para mencionar de que el día 10 de agosto se está realizando la presentación del marco orientador de cultivo. Es un instrumento de gestión para orientar las siembras de los productores, ¿no? A tomar decisiones para ellos. Nosotros en ese documento hemos hecho una proyección para los principales cultivos y efectivamente en un escenario, digamos, de esta magnitud de fenómeno del Niño. Moderado, podría reducirse en alrededor, por ejemplo, para el caso de la papa, 11%, arroz 4%, ¿no? Y contrariamente, el maíz amarillo duro subiría alrededor de 19%, ¿no? Ok, entonces la papa y el arroz, si es que tenemos un fenómeno del Niño moderado, podrían verse golpeados. Claro, entonces, pero eso va a depender de la magnitud de la presencia del fenómeno del Niño. Sin embargo, también ya el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego está alistando, digamos, para mitigar algunos daños probables, ¿no? Con algunas acciones. Por ejemplo, se está destinando 975 millones para obras de infraestructura, descolmatación para evitar, digamos, que se produzcan daños más grandes, ¿no? Clarísimo. Señor Moreira, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Juan Carlos Moreira, especialista de la Dirección, señores, de Estudios Económicos de Midagri, estuvo con nosotros.